este especial donde también la salud va por delante. Habemos padres preocupados con los distintos problemas y patologías respiratorias que hoy día están, molestando a nuestros pequeños, pequeñas, jóvenes, y queremos saber detalles: cuándo ir a la urgencia, cuándo no es necesario, qué pasa con la automedicación, qué pasa si nos mandamos o no nos mandamos al colegio, y cuáles son las principales que justamente en esta época están, aquejando a nuestros niños, en los que justamente vamos a estar conversando con nuestro especialista, quien forma parte, ¿verdad?, del Hospital Penco-Liquén, el doctor Alfredo Alun Campos, médicos del servicio justamente de hospitalizados. Qué gusto que puedas estar con nosotros hoy día, porque realmente es compleja la situación, sobre todo, ¿no?, cuando hemos tenido niños en procesos de pandemia donde no han estado en contacto con otros niños y de verdad que llevan mucho tiempo resfriados algunos. ¿Cómo podemos hacer y cuáles son las principales patologías? Es lo que queremos conversar con usted hoy día, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. En primer lugar, definir algunas cosas, cómo reconocemos la enfermedad respiratoria, sobre todo en niños, ¿ya? Los niños tienden a ser mucho más sintomáticos que nosotros los adultos, e incluso los jóvenes, ¿ya? Generalmente hacen cuadros muy floridos de síntomas a la hora que están resfriados, a veces un poco más de lo que nosotros esperamos, y los padres tienden un poco a perder la calma con respecto a esto, ¿ya? Síntomas comunes que podemos encontrar son mucho moquito, ¿ya? Fiebre también, tos, dificultad para quizá hablar de repente, dolor de cabeza, ¿ya? Dolor de cuerpo, son síntomas que son comunes, ¿ya? Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuáles de estos síntomas o signos nos van a hacer consultar en la urgencia, ¿ya? Hay varios signos que yo quiero hablar principalmente. El primero de ellos sería la cianosis, ¿ya?, que es la coloración violeta o azul de los labios y las manos, ¿ya?, sobre todo de los pulpejos, ¿ya? Esto se traduce en una falta o muy poca cantidad de oxígeno en la sangre, ¿ya? Esto es un signo tardío, nos debe hacer consultar ya inmediatamente en la urgencia. Otra cosa que tenemos que fijarnos son las retracciones de partes blandas. ¿Qué es esto? Esto es cuando hay un hundimiento de los espacios que están en el tórax. Acá. Esto es en la base del cuello, ¿ya?, y también entre las costillas, ¿ya? Otro síntoma que nos tenemos que fijar es la fiebre. Y aquí tenemos que hacer un alcance con respecto a la fiebre. Hay una diferencia entre fiebre y sensación febril, ¿ya? La sensación febril es, como lo dice la palabra, la sensación de que uno puede estar cursando con fiebre, ¿ya? No necesariamente se traduce en fiebre propiamente tal. Para objetivar eso tenemos que tener siempre un termómetro en la casa, ya sea digital o uno de mercurio, cualquiera sirve, ¿ya? Cuando tenemos 38 o más en el termómetro, podemos decir categóricamente eso es fiebre. Doctor, ahora usted estaba mencionando síntomas que ya nos ponen en otro escenario, ¿cierto? Que no son los síntomas de un resfrío común y que se pueden manejar en casa. O sea, ya estamos pensando en asistir a un centro hospitalario. Exacto, exacto. Estos son síntomas ya de alarma. Ya los tres que he mencionado: la coloración violeta de los labios, las retracciones en las costillas y la fiebre que no ceda frente a la administración de medicamentos, son cosas que nos tienen que hacer consultar en la urgencia. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta temática? Porque hemos notado todos que hay un cambio en la temperatura, ¿cierto?, que ha descendido. Estamos en otra estación del año, ya salimos del verano, está mucho más marcado el otoño, vamos acercándonos al invierno, empiezan a proliferar, ¿cierto?, los virus. Exacto. Y además, en promedio, un niño, una niña, si es que nos equivocamos, usted nos señala, pero al menos 6 veces al año pueden contraer un virus y estar resfriado. Eso, no sé si esa estadística eso sería lo normal. Luego de eso ya estaríamos pensando en hacer otro tipo, ¿verdad?, de exámenes que hagan ver que probablemente tiene asma o tiene otras enfermedades importantes, ¿no? Los máximos son 6 patologías anuales, más o menos, como dice Galo. Digamos que es un promedio, ¿ya? Claro. Sobre todo en niños, digamos, más chicos. Ocurre en ellos. ¿Hasta qué edad más o menos? Yo diría que 4 años, 3, 4 años. Por ahí, 4 años es lo que se ve generalmente, ¿ya? ¿Cómo se proyecta lo que viene en los próximos meses, doctor? Porque siempre llegamos al invierno, se saturan las urgencias y también el llamado ahí es asistir en el caso que tenga la sintomatología que usted nos señalaba, ¿cierto? Exacto. Bueno, hay cosas y medidas que se pueden tomar que lo podemos hacer en la casa, ¿ya? Principalmente en invierno proliferan más las enfermedades respiratorias por varios factores, siendo uno de ellos que estamos más
amontonados en la casa, ya. Esto hace que por el frío se ventilen menos las casas y basta con que una persona se enferme para que todas las demás en la familia adquieran el virus, ¿ya? Entonces, cosas que podemos hacer es ventilar en las mañanas. Si es que no hay nadie en la casa, generalmente en las mañanas no hay gente. La guagüita es cuando uno quiere ventilar la pieza, la cambia de pieza a otra, ventila la pieza de la guagüita y ahí después sube la temperatura y la devuelven a la cama. Doctor, a mí siempre me gusta hablar desde la vereda de las cosas que van ocurriendo en la práctica. Por ejemplo, mis hijos tienen entre 3 y 6 años, y llevan enfermos alrededor de 2 a 3 meses. ¿Ya? Se han ido pegando distintas patologías, partieron con bronquitis, ahora están con otro resfrío. ¿Cómo poder prepararlos inmunológicamente para prepararlos para esto? Porque como padres uno realmente se angustia y no me pasa a mí, sino que le pasa a muchas mamás que hoy día probablemente y papás que nos están viendo. ¿Cómo poder preparar a nuestros niños? Porque realmente el tema se viene muy potente. Vemos que hay niños que ya llevan mucho tiempo resfriados, van o no van al colegio. ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso? Bueno, si es que son niños ya mayores que contraen muchos resfríos seguidos, hay que plantearse la posibilidad de que haya alguna patología de base como un asma, no sé si Claro, asmático. exacto. Y estudiar eso, ¿ya? Pero las recomendaciones generales son salir abrigados, ya, obviamente en las mañanas. Si es que hay algún brote dentro del colegio, lo mejor es que los niños se queden en la casa, sobre todo los más chiquititos que sufren más con las enfermedades respiratorias que los mayores, ¿ya? Pero en general... suplementos alimenticios, algunas vitaminas. ¿Qué podríamos hoy día entregarle como recomendación a los padres que están con estos problemas o que van a estar con estos problemas en un par de meses más también? Y quizás, disculpe, aclarar si es que en este mes de abril, ¿cierto? Estamos a tiempo para preparar inmunológicamente el cuerpo. Exacto. A lo mejor va a faltar tiempo y ya estaríamos pensando en el próximo invierno. Sí, principalmente la vacunación es esencial en los niños. ¿Ya? Eso es la principal y Chile tiene un muy buen plan de vacunación, ¿ya? Que tenemos que estar ojo. Lo demás, siempre no hay una prevención como tal inmunológica, siendo que con cada resfrío el sistema inmunológico de los niños se va haciendo un poquito más fuerte, ¿ya? Se tienden a recuperar mejor y a adquirir más defensas. Por eso los niños se enferman mucho más que nosotros los adultos. Claro. ¿Ya? ¿Qué pasa con la vacunación, por ejemplo? La influenza, son varias que les va a tocar a los niños en rangos de edades. ¿Es importante, por ejemplo, ese proceso? Porque hay padres que tienden a ser un poco más relajados y dicen, yo no voy a someter a los niños a la vacunación. ¿Es importante? Es importantísimo la vacunación, ¿ya? Yo diría que es uno de los más grandes avances que ha tenido la medicina en toda su historia, en la capacidad de prevenir enfermedades, al menos en sus formas más graves, como son algunas vacunas. La del COVID, sin ir más lejos, ya son cosas que realmente son esenciales y que se ha demostrado que tiene casi nada de repercusiones como efectos adversos. Sí, me gustaría si podemos complementar lo que estaba diciendo o completar lo que iba a señalar, doctor, porque a lo mejor hacer un llamado a suplementos alimenticios y a vitaminas no va a servir para este... Quiero insistir con aquello, porque ¿cuánto se demora el organismo de un menor en poder prepararse inmunológicamente? O sea, la alimentación me imagino que es clave, la actividad física, si es que está también en edad de hacerlo. En el fondo, ¿cómo podemos amortiguar un poco los efectos que pudiesen tener nuestros niños y niñas durante las épocas en donde hay temperaturas más bajas y donde hay lluvia y que generalmente, ¿cierto?, tienen aumento de enfermedades respiratorias? Entonces, ¿es como el tratamiento quizá de una enfermedad ya declarada? Yo quisiera hablar primero un poco de la prevención, antes del tratamiento propiamente tal. Ya. Obviamente, lo que mencioné al principio, la ventilación esencial, también usar, digamos, medios de calefacción menos convencionales, evitar las estufas a leña o cosas que generen acumulación de productos tóxicos como el humo dentro de la casa. Personas fumadoras, no fumar dentro de la casa, siempre salir, ¿ya? Eso también es esencial. Y algo de lo que sí que me gustaría conversar es el tema de cuando se acude a urgencia, a qué tipo de urgencia acudir, ¿ya? Creo que hay una poca educación respecto a eso por parte en general hoy en día sobre los SAPUS, los SAR y las urgencias de hospital. La gente tiende inmediatamente a ir a la urgencia más compleja, que son los hospitales. Y esas son las grandes causas del colapso del sistema actual, ¿ya? Decir que los SAPUS son la primera, digamos, línea de defensa, es la atención primaria. Los SAPUS son los menos complejos, pero tienen capacidad para resolver cierta enfermedad respiratoria. Un resfrío totalmente puede ir a un SAPU, ¿ya? Una gastroenteritis también, ¿ya?
Los SAR son servicios de alta resolutividad y estos servicios están diseñados para descongestionar a los hospitales, ¿ya? Tienen más capacidad, ya los SAR a veces cuentan con servicio de imágenes, con capacidad de tomar rayos, cuentan con capacidad para tomar exámenes, ¿ya? Que lo diferencia de los SAPU. Los SAPU son un poquito más básicos, ¿ya? Y tienen la capacidad para estabilizar un paciente que llega grave y mandarlo a la urgencia de un hospital. En cambio, la urgencia de los hospitales ya es algo un poco más complejo. Hay muchos especialistas y hay desde médicos, kinesiólogos que pueden resolver el problema. Acudir a estas urgencias solamente cuando en los escenarios que yo mencioné, ya dificultad respiratoria en un niño. Fiebre más de 3 días, ¿verdad? Fiebre más de 3 días, una fiebre que no cede frente a la administración de antipiréticos, que baja, exacto, paracetamol. Es una razón más que suficiente para acudir a esta urgencia. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso de los papás, maestros chasquillas, como se dice, ¿no? Que automedican por lo general a los niños creyendo que no, y ya está con bronquitis, les vamos a dar, no sé, paracetamol, ibuprofeno, lo que sea. Remedio para la tos, que hoy poco se usa el remedio para la tos, ¿no? El directamente, que antes se usaba mucho, hoy día creo que ya no se utiliza. ¿Qué pasa con esos padres que simplemente toman, digamos, por sus manos la posibilidad de ayudar a los niños, la automedicación, y muchas veces pueden estar obviamente atentando contra la vida de nuestros pequeños? Yo diría que está bien hasta cierto punto, ¿ya? Obviamente si el niño empieza con fiebre, lo primero que vamos a hacer es tratar de bajarle la fiebre, claro. ¿ya? Y está bien, ¿ya? Está bien tratar de manejar un resfrío con fiebre en la casa. Hay muchos papás que su hijo hace fiebre y van a la urgencia al tiro. Claro, ¿cuál es el equilibrio finalmente? Exacto. Lo primero que diría yo, cuando no estamos frente a un síntoma o signo de alarma, es algo que se puede manejar en la casa. ¿Ya? Que es lo que mencioné anteriormente. Ahí estamos permitidos, entonces. Ahí están permitidos, sí, ahí está. Hay permiso. Y generalmente la administración de paracetamol, dipirona en supositorio también es muy buena. El uso de agua de hierba, hay una guía del MinSal de uso de fitoterapia en niños, ya, que tiene cierto efecto, ya. Recomendaciones también: no usar jarabes de estos que inhiben o suprimen la tos. La tos es un mecanismo de defensa para botar desgarro, ¿ya? Y si nosotros suprimimos ese reflejo, se acumula desgarro en la vía aérea y esto hace que se produzca una obstrucción, ¿ya? A no asustarse con la tos, entonces, es exacto. Una respuesta normal del organismo. Una respuesta totalmente normal, ¿ya? Eso principalmente con la tos. Doctor, le quiero preguntar actualmente qué virus están circulando y dónde se alojan también, porque hay algunos que se alojan quizás en la laringe, la faringe, usted nos explicará aquello, pero también hay algunos virus estomacales que pudiesen generar alguna complicación. ¿Cuáles son los que hoy están circulando digamos, en nuestra sociedad? Actualmente, bueno, estamos en una época que va a empezar a circular más el rinovirus, ya, también adenovirus, que son dos virus que producen principalmente enfermedad respiratoria, ¿ya? Esos son los dos principales. ¿Se aloja eso en la parte alta de la garganta? La parte alta. El rinovirus generalmente empieza un contagio en la mucosa nasal, ¿ya? Y generalmente se queda ahí, ya no es más que eso. Los adenovirus, por otra parte, provocan un poquito más de compromiso de la garganta, ¿ya? Con inflamación, se caracteriza por la dificultad y dolor al tragar, son esenciales, ¿ya? Y lo otro ya son bacterias que son, digamos, más conocidas, que son las que menos producen las infecciones respiratorias. Y aquí detenerme un poquito porque tenemos que hacer la diferencia entre virus y bacterias, ¿ya? Claro. La mayoría de las enfermedades respiratorias y digestivas, ¿ya?, son producidas por virus. Los virus, por definición, no necesitan antibióticos, ¿ya? Porque y no son solo que se van efectivos. Transmitiendo entre unos y otros. ¿Las bacterias, por lo general, no se transmiten de manera directa o también? También se debe por manera directa, ¿ya? Pero los virus tienen mucho más contagiosidad que las bacterias, ¿ya? Los antibióticos, y esto es llamado a no usar antibióticos cuando estamos frente a cualquier cosa que nosotros sospechemos, llamado a mamá y papás, muy típico que le di una amoxicilina a mi hijo. Exacto. Ya, es muy típico. Eso no hay que hacerlo, ¿ya? Porque aparte de poner un medicamento a una persona que no lo necesita, ¿ya?, estamos propiciando también el sobrecrecimiento de bacterias, ¿ya?, en el organismo.
Claro, o sea, nuestro organismo se va acostumbrando al antibiótico, en el caso de los niños y niñas, y por lo tanto va a ser más fácil después que se contagie. Exacto. Claro. Sí, muy importante señalar aquello, doctor, para ir cerrando un poco la recomendación general, ¿cierto? A propósito, insistimos, de este cambio de estación, para estos días se vienen también lluvias, generalmente en el colegio, en las salas cunas, es donde prolifera la mayor cantidad de virus y ahí se contagian. Está el uso de la mascarilla también, al menos para los más adultos, con los niños y niñas es más difícil, pero eso también ayudó en su momento bastante a prácticamente tener lo mínimo de enfermedades respiratorias. Sí, así es. El uso de la mascarilla en personas que no está tan, digamos, demostrado que cuando yo no estoy enfermo y uso mascarilla, eso no me previene tanto el contagio. Lo que sí, cuando uno está resfriado, ¿ya? Y uno usa mascarilla, eso sí que previene altamente el contagio. Claro. ¿Ya? Y sobre todo es bueno si es que ustedes sospechan que sus niños están enfermos y lo quieren mandar al colegio igual, mascarilla no está de más. Sí, ese tema me gustaría abordar también antes de terminar. ¿Cuál es el criterio que tenemos que tener los papás? ¿Cuándo mandarlos o cuándo no? Porque finalmente estamos atentando contra la salud de todos los demás niños y niñas. Exacto. Mira, yo diría que en los colegios actualmente, si tenemos fiebre, ¿ya? Si tenemos fiebre, si tenemos mucha tos, ¿Ya? y ustedes ven comprometidos al niño, es decir, está con poco apetito, está desganado, tiene dolor de cuerpo, sería lo mejor no mandarlo. Aparte que, como estamos frente a síntomas que son muy contagiosos como la tos, ¿ya? Eso puede propiciar el contagio de los demás niños, ¿ya? Sobre todo en las salas cunas, ¿ya? Y jardines, ¿ya? Que son espacios más cerrados, se lo pasan más encerrados. En los colegios quizá hay recreo y hay un poco más de ventilación, pero sobre todo en niños chiquititos yo sería más cuidadoso al mandarlo. Perfecto. Doctor, siempre es un placer poder estar hablando de estos temas, sobre todo para la tranquilidad de tantas personas que hoy día nos están viendo. Muchas veces no tenemos la instancia de tener médicos de frente para ir, ¿cierto?, haciendo tantas consultas que son necesarias y que en casa existen. Así que muchas gracias por hoy día estar con nosotros en esta conversación en vivo y que tenga una gran semana y gran saludo también a todo el equipo que forma parte también, ¿cierto?, del lugar donde trabaja. Sí, que es el Hospital Penco Lirquén. Sí. Muchas gracias al doctor Alfredo Alún por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y mandar un saludo a mis papás que me están mirando ahora. Ah, muy bien. Subámonos Saludos. entonces.